Realmente todo lo que compartían, pensaba cuánto hermanos tenemos que valorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de su palabra. Cuánto tenemos que agradecer porque se nos haya revelado el Señor a través de su verdad. El que nos haya permitido estar hoy aquí, formar parte de su cuerpo, de a poco ir entendiendo los designios de su voluntad, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos que valorar esas cosas? El entender dónde estamos, el entender lo que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. Esta nueva vida que Él nos ha dado y de la manera que tenemos que vivirla. Este texto que vamos a estudiar en esta mañana tiene mucho que ver con eso. Y le puse un título que, si bien el título es La mujer y su nueva vida en Cristo. Si bien nombra a la mujer, pero es un principio para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nuestra nueva vida en Cristo. La palabra de Dios, hermano, nos revela a través de varios textos quiénes somos en Cristo. Y esto es algo verdaderamente importante que debemos comprender en profundidad, quiénes somos en Cristo. Porque esto es una realidad que nos sitúa en nuestras vidas y de la manera que tenemos que vivirla. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, con respecto a quiénes somos en Cristo, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está unido a Cristo, si Cristo es su Señor y Salvador, tiene que saber que es una nueva criatura. ¿Y esto qué significa? No significa ni que Dios hizo una mejora ni una reforma en tu vida. Lo que significa es que te hizo de nuevo. Sos una nueva creación de Dios. Te volvió a crear y con un propósito. Por eso remarca Pablo, ahora ustedes, los hijos de Dios, para ustedes las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Es decir, los antiguos hábitos que tenías, las costumbres, esos deseos engañosos, tu propia voluntad, la manera de pensar que tenías. Eso responde a tu antigua vida. Sos una nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron. Todas esas cosas que te nombré respondían a lo que éramos. Respondían al pecado que estaba en nosotros. Ese pecado que ha muerto, hoy nos compartía un hermano con respecto a eso. Pero ahora en Cristo, hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas y Él ha hecho nuevas todas las cosas. Es decir, que ahora la vida, tu vida, mi vida, la vida del creyente, se sujeta completamente a la voluntad de Dios. Leíamos hace unos instantes, un hermano leía en Romanos 6:11, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El poder o el dominio del pecado que ejercías sobre nuestras vidas, sobre el hombre, sobre la mujer,
es cosa del pasado, es cosa de su vieja naturaleza. Ahora, quien ha nacido de nuevo, quien tiene una vida nueva en Cristo, debería necesariamente considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. Muerto al pecado y vivo para Dios. Y en esta nueva vida que se nos ha otorgado, que se te ha dado, es necesario el esfuerzo por abandonar por completo esa vieja vida, esos malos deseos. Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 23 al 24, les decía: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y ser vuelto a crear para ser como Él. Nuestro esfuerzo, hermanos, se debe centrar en ser como Él, en carácter, en justicia, en amor, en vivir de una manera digna de la carta que vamos a estudiar en esta mañana. Este era el gran interés de Pablo, que los hermanos en la iglesia de Éfeso, tanto hombres como mujeres, se centren en lo verdaderamente importante. En el contexto de que Pablo va a hablar estas palabras es en el contexto de la iglesia, en el contexto de la adoración a Dios, cuando los hermanos se congregaban. Y el interés de Pablo también era que estos hermanos cumplieran con las funciones que debían cumplir dentro de la iglesia. Para lo cual, al capítulo que vamos a ver, vamos a instrucciones que recibe Timoteo con el fin de establecer un orden durante la reunión de adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias, continuamos con Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 15. Y dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. En un primer momento, al leer el texto como lo acabamos de leer, si no profundizamos, como lo vamos a hacer, es muy difícil de entender, de interpretar a lo que Pablo está apuntando con estas palabras. Pero vamos a ver cuánta riqueza, cuánto amor, y por qué Pablo está diciendo lo que le está diciendo a las mujeres, de la manera en cómo debían comportarse, cuál era su rol dentro de la iglesia, cuál era su función. Pero antes de entrar de lleno en lo que Dios quiere de la mujer, vamos a leer un versículo anterior, en el 8. Pablo comienza diciendo en el verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y por lo que vemos en este texto, aparentemente había entre los hombres de la congregación ciertas discusiones y enojos que sucedían durante la reunión. Si vemos en el contexto de lo que sucedía,
podemos determinar que el origen de estas peleas, de estos enojos, era por causa de falsos maestros que se habían introducido dentro de la congregación. Y ellos y sus falsas enseñanzas eran el motivo por el cual se generaban ciertas disputas. De esta manera las llama Pablo. En el verso 4 nos aclara esto del capítulo 1. Dice Pablo: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, el primer encargo de Pablo a Timoteo era primero que solucione el problema de los falsos maestros, para que terminen con esas disputas que acarreaban discusiones, enojos y que no llevaban a nada. Y una vez que Timoteo se encargara de estos falsos maestros y atendiera este problema dentro de la congregación, le dice Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Es decir, que estén en comunión con Dios, a lo que han venido, a adorar a Dios, orando por los perdidos, centrados en lo que la iglesia tiene que estar centrada, en el Evangelio, en la predicación. Levantando manos santas, dice Pablo. Esto hacía referencia a que la manera de llevar adelante esta tarea era con una vida recta y limpia delante de Dios. Eso era lo que significaban las manos santas. Y este era el comportamiento que estos hombres debían tener, sin ira ni contienda, sin enojos ni discusiones, dicen otras versiones. Y no hay nada más triste, hermanos, que ver este cuadro de lo que estaba pasando. Que la iglesia que se reunía a adorar a Dios, hubieran hombres con enojo, con malos pensamientos, con peleas, discutiendo entre ellos, dejando a Dios de lado. Y Timoteo debía corregir esto, que los hombres se comporten como es digno de su nueva naturaleza transformada por el Evangelio. Y continúa diciendo Pablo, después de dar este requerimiento para los hombres: asimismo que las mujeres. Ahora era el turno de corregir el comportamiento de las mujeres dentro de la congregación. Y es lo que va a hacer Pablo en los siguientes 7 versículos. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así mismo, así como los hombres tienen que orar sin ira ni contienda, así mismo quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, comienza diciendo Pablo. Es decir, se vistan como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ya vamos a ver en profundidad por qué Pablo remarca esto que acabamos de leer. Y este era un punto importante. En primer lugar, es que las mujeres tenían que entender quiénes eran en Cristo. El verdadero creyente ya no puede andar como andaba cuando estaba en el mundo sin Dios. Necesariamente debía haber un cambio en su conducta. Entonces Pablo empieza a atacar el problema de raíz. Quiero que las mujeres se vistan, se arreglen, dice, de ropa decorosa. El significado de esta palabra es decentemente. Ustedes vayan imaginándose cómo venían vestidas estas mujeres, para que Pablo les diga de qué manera debían venir. Esta palabra decorosa significa también de que tenían que vestirse de una manera apropiada. Otras versiones dicen respetuosa
o adecuada para el caso que venían, ¿no? Que era asistir a la reunión de adoración a Dios. Háganlo, dice Pablo, con pudor y modestia. Es decir, que usaran prendas que cubrieran adecuadamente sus cuerpos y evitaran que fuesen provocativas o llamativas. Pablo no quería con esto establecer una regla al respecto, diciendo de qué manera era que debían usar sus prendas, ¿no? Las mujeres, al respecto a lo que se refería Pablo, no era que las mujeres deben usar polleras y los hombres pantalones, o las mujeres no pueden cortarse el cabello ni teñirse, como vemos que hacen en algunas iglesias en la actualidad, estableciendo un legalismo. No era eso a lo que Pablo se refería. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, las estaba corrigiendo en amor, amonestándolas para que entendieran, como les dije recién, quiénes eran ellas verdaderamente en Cristo, su nueva vida, con un nuevo corazón, con un nuevo entendimiento. Pablo agrega diciéndoles que tampoco vengan con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso quizás lo hacían antes estas mujeres, para llamar la atención, para sentirse valoradas, para ostentar. Pero no es así, porque la mujer cristiana que ha nacido de nuevo vive para Dios. Y para entender un poco más en profundidad el pedido de Pablo, en corregir la apariencia de estas mujeres, vamos a ver un poco lo que pasaba en el contexto social y cultural por el que estaba atravesando la iglesia en ese momento. Como hemos visto y estudiado en otras oportunidades, Éfeso era una ciudad muy importante, con un importante centro religioso como era el templo de Artemisa, con un importante puerto comercial, un importante centro comercial. Y en esta ciudad se promovía en la mayoría de sus ámbitos el libertinaje, la prostitución, la ostentación, la inmoralidad sexual. Y la vestimenta de algunas mujeres grecorromanas eran un constante provocar y estimular deseos impuros en otros. Se vestían de manera de llamar la atención. Podían llevar ropas más coloridas, ajustadas, utilizaban maquillajes y adornos llamativos como joyas para realzar su apariencia. En sus peinados se solían colgar o atar oro, piedras preciosas, joyas, perlas o cualquier cosa que resaltara su aspecto y le diera un cierto grado de ostentación. De esta manera la mujer en ese tiempo hacía alarde de su belleza, de su riqueza, de su posición en la sociedad. Y usaban vestidos lujosos con el fin de llamar la atención. Es muy probable que al ser algo cultural de la época hubiera mujeres que aún estuvieran vistiendo de esta manera y asistiendo a las reuniones de la iglesia. Esto era necesario ser corregido porque podía ocasionar dos problemas: distraer al resto de la congregación de la adoración al Señor o también despertar algún pensamiento lujurioso. Pero el gran cuidado que había que tener por parte de estas mujeres era no ser piedra de tropiezo, cuidar de no ser ocasión de pecado para algún hermano que pudiera estar batallando en malos deseos. Realmente el apóstol Pablo tenía sobradas razones para corregir la actitud de estas mujeres, pero ellas debían saber
que tenían que ser admiradas no por sus ropas o sus peinados, sino por sus buenas obras, que su adorno fueran sus buenas acciones, como se esperaba de mujeres que aman y respetan a Dios. Por eso Pablo en el verso 10 dice, ¿de qué manera tenían que venir estas mujeres? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El testimonio de estas mujeres, como el testimonio de cualquier creyente, tiene que ser sustentado por un buen comportamiento, por su manera de vivir, que reflejen el carácter de Cristo, la justicia, el amor. Una mujer que profesa piedad no hace sus propias obras, sino las obras que Dios dispuso de antemano para que anduviese en ellas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Esas son las buenas obras a las que se refiere Pablo y tienen que ver con cumplir su voluntad. Tanto el hombre como la mujer tienen un rol, una función que Dios ha determinado para cada uno de ellos dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, en muchas iglesias evangélicas, la función de la mujer bíblica ha sido dejada de lado y han cambiado el presente social y cultural de esta época por las verdades bíblicas. Han cedido a las presiones de la sociedad, permitiendo la entrada, por ejemplo, del feminismo dentro de las iglesias. Sabemos que esto proviene de Satanás, el engañador, que su propósito siempre es torcer el plan de Dios y pervertir sus designios. Y se ha encargado de apartar a la mujer de sus funciones, alterando el rol que Dios estableció para cada uno. En el verso 11, Pablo dice, el primer punto, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Recordemos que estas palabras de Pablo las hace en el contexto de la adoración a Dios, en la congregación. Y durante ese tiempo dice Pablo que la mujer aprenda. Esto la excluía completamente de la función de enseñar. Es decir, que la tarea, el honor, el privilegio que la mujer tenía era la de aprender. De esta palabra aprender se deriva la palabra en griego traducida como discípulo o aprendiz. Y para que podamos entender más en profundidad la importancia de aprender para la mujer. En tiempos antiguos a la mujer no se le permitía aprender, menos aún sobre la ley. En primer lugar, porque el judaísmo no tenía en mucha estima a la mujer. Aunque no se les prohibía asistir a las sinagogas, no se les animaba a que aprendan. De hecho, la mayoría de los rabinos se negaban a enseñar a mujeres y hasta lo veían ridículo la posibilidad de hacerlo. Pero Pablo, desechando todo ese pensamiento, dice que la mujer aprenda y aprenda en silencio, en el sentido de no enseñar, y que lo haga con toda sujeción. Es decir, que se sujeten totalmente a quienes tienen esta tarea, que no intenten ocupar el lugar que no les fue dado, con toda sujeción. En otras traducciones dice con toda sumisión. Esta palabra viene del término griego hipotazo, que significa colocarse bajo.
Pero esta idea, hermanos, no significaba en ningún motivo inferioridad de uno sobre el otro, sino que era un rol ordenado, establecido por Dios. Y así lo decía también la ley. En 1 Corintios, capítulo 14, 34, Pablo decía: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Esto estaba bajo la ley de Dios, establecido por Dios, que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque el rol de enseñar no lo tenía la mujer. La mujer tenía otro rol, el de aprender. Y vamos a ver por qué y cuán importante era esto de aprender para la mujer. Con estas palabras que el apóstol daba, estaba estableciendo un principio de autoridad y orden dentro de la iglesia. Dice en el verso 12 Pablo: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, vuelve a decir. Y en este versículo, el apóstol Pablo vemos que no da una sugerencia, ni una opinión, sino que dice directamente: no permito. Bajo la autoridad apostólica que Pablo tenía, no aceptaba bajo ninguna manera dos cosas: ni que la mujer enseñe, ni que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. La mujer debía aprender, dice. Aprender, ser instruida y capacitada para poder enseñar, pero en otros ámbitos, que no tenían que ser en el ámbito de la reunión de adoración, sino que sí, la mujer tenía que aprender. La mujer aprenda, porque tiene que enseñar en su hogar a sus hijos, a las mujeres más jóvenes, como lo relata en Tito, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Decía Pablo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito, inclusive, a quien iba dirigida esta carta, siendo niño había sido enseñado en la fe por su madre Eunice y por su abuela Loida. Las mujeres tenían que aprender en la congregación, porque era necesario después que ellas tuvieran el rol de enseñar en sus hogares. Esa era su tarea, de estar al lado del hombre, instruyendo a sus hijos, a otras mujeres. La mujer, dice, no debe ejercer dominio sobre los hombres, es decir, sobre la tarea que debían llevar a cabo los hombres, por voluntad de Dios. La mujer no debía tomar o usurpar el lugar de autoridad, por ejemplo, que tenían los ancianos u obispos dentro de la iglesia. Por eso Pablo les dice que estén en silencio, que no se vinculen con las enseñanzas, que no asuman un rol que no se les ha dado. Y para que les quede en claro lo que Pablo les estaba diciendo, les va a recordar el plan divino de Dios con respecto al hombre y a la mujer desde su creación. Y que en este plan está plasmado el orden que Él estableció. Y dice en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, Dios hizo primero al hombre y después creó a la mujer, quien sería su ayuda idónea. En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice,
Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Haré una ayuda idónea para él. Pablo no estaba diciendo nada que estuviera fuera de los propósitos eternos de Dios. Esta misma verdad les fue enseñada por Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 8 al 9, Primera de Corintios 11, del 8 al 9. Dijo Pablo: pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, haciendo referencia a Adán, sino que la primer mujer, haciendo referencia a Eva, provino de un hombre, a través de su costilla. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. La mujer fue creada como ayuda idónea del hombre. Ese orden divino fue el que Dios estableció desde el principio de la creación. El hombre tendría su función, y la función de la mujer sería ayudar al hombre. Y señala Pablo diciendo en el verso 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y esto lo leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leerlo, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que les daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esto que sucedió en ese momento, Pablo lo está utilizando para demostrar lo que sucedió cuando los roles se invirtieron, cuando se rompió el orden establecido por Dios. Eva, en primer lugar, desobedeció el mandato de Dios y transgredió también en las funciones que Dios le había dado a cada uno. Y por este suceso, todo el género humano cayó en depravación y en condenación. Esto no quiere decir tampoco que Adán es menos culpable o que Eva fue más débil. Aunque Adán no fue engañado por Satanás, como lo fue Eva, pero él decidió desobedecer a Dios. Y como cabeza de su relación con Dios, él tenía la responsabilidad de cuidar a la mujer. Por tal motivo, estudiábamos hace un tiempo atrás en el libro de Romanos, capítulo 5, versos del 12 al 21. La caída del hombre se relaciona con Adán y no con Eva. Y con este versículo Pablo demostraba lo que sucede cuando cada uno no ocupa el rol
o la función que Dios le ha dado, tanto a hombres como a mujeres. Pablo va a terminar este capítulo diciendo con respecto a la mujer: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es un texto que costó interpretar, pero hay una cosa que es clara. En primer lugar, es que Pablo no se está refiriendo a que la mujer se salvará en el sentido de la justificación. Porque sabemos que en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, Pablo nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo no está diciendo que la mujer se va a salvar engendrando hijos de la manera que uno lo puede interpretar a primera vista, ¿no? Y en esto no hay duda, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. El punto de Pablo es que, en el contexto de lo que él venía diciendo con respecto al pecado de Eva, la mujer tuvo una gran responsabilidad al conducir al género humano al pecado. Ahora la mujer, con el rol que Dios le ha dado, puede corregir, llevando al género humano del pecado a la piedad, al conocimiento de Cristo. Y tiene el honor y el privilegio de llevar a cabo esa tarea en su hogar, con sus hijos, educándolos, instruyéndolos en la justicia y en el amor de Dios. Este es el sentido del cual Pablo nos dice estas palabras. Y esto no precisamente quiere decir que Dios quiere que todas las mujeres tengan hijos para poder ejercer este privilegio. De hecho, como nos relata en 1 Corintios 7, 25 al 40, dice que algunas es mejor que no se casen. En un caso como en el otro, sea que no estén casadas o sea que no tengan hijos, para Pablo era mejor en el sentido de la posibilidad de una mayor entrega a Dios, de poder llevar a cabo esta tarea sin las responsabilidades, los problemas y las preocupaciones que podían ocasionar o llevar el estar casadas o el tener hijos, ¿no? Por eso era importante para Pablo remarcar que para llevar adelante esta tarea, dice él, es necesario que la mujer de Dios permanezca en fe, amor y santificación. Se esfuerce en perseverar en esto, en santidad, con modestia, dice, con una conducta y un comportamiento dignos de una mujer de Dios. Y para terminar, hermanos, podemos entender con un poco más de claridad las instrucciones de Pablo, lo que nos habló a través de estos pasajes, cómo debemos llevar nuestras vidas a partir de Cristo, cómo debemos vivir entendiendo que somos una nueva creación. Dios busca restablecer el orden en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Y es maravilloso cómo resalta Pablo la importancia tan grande de que la mujer aprenda en conocimiento y sabiduría, porque es la ayuda idónea que Dios creó para ayudar al hombre. Cada uno ocupando su rol, cumpliendo ordenadamente con la función que Dios estableció para cada uno.
para la gloria de Dios. Cuando el rol que cada uno tiene no es ocupado como Dios lo estableció, se arma el desorden. Y la familia no funciona como Dios quiere. La iglesia no funciona como Dios quiere. Y ahí estamos en problemas. Por eso es importante, hermanos, esto que hemos aprendido, de poder llevarlo a nuestras vidas. Y el diablo ha mentido, haciendo creer que existen roles más importantes que otros, y ha engañado de alguna manera a la mujer, haciéndola sentir en inferioridad con respecto al hombre. Pero esto no es así. Tanto el hombre como la mujer son instrumentos en manos de un Dios santo. Hemos recibido la misma gracia, la misma misericordia. Y en el ámbito del matrimonio, el hombre y la mujer son una sola carne, son una sola persona en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra, por lo que hemos compartido en esta mañana. Perdón, Señor, por mis faltas, por mis debilidades. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Señor, y llevarnos a que cada uno de nosotros ocupemos el rol que tú nos has dado, la función por la cual tú nos has puesto en nuestros hogares, en la iglesia, que podamos ser fieles, Señor, para poder vivir ordenadamente, hacer todo bajo tu voluntad. Señor, gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra, espero que se haya entendido.